Ingeniero Herman Martínez, muy buenos días, bienvenido a Territorio Verde. Hola Pedro, ¿cómo está? Qué grato estar con Territorio Verde. Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, porque como esto queda en la nube, ¿no? Y queda en diferido. Bueno, para nosotros es muy grato estar con usted en esta mañana de domingo y pues realmente lo que viene sucediendo en la dinámica ambiental del país, no faltaba más que el ambientalismo y la comunidad, en general la sociedad civil no estuviera presente en estas dinámicas. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué sucedió el pasado viernes en la Universidad EXI de Colombia, de Bogotá, y en distintas partes del territorio nacional respecto a la cuenca del río Magdalena? Bueno, Pedro, realizamos un encuentro nacional por el río Magdalena. Había sido una propuesta que salió de los encuentros que se realizaron en el mes de agosto, encuentros que fueron a lo largo y ancho del río Magdalena, desde su nacimiento hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza. De esos encuentros del mes de agosto salió la propuesta de crear una mesa nacional por el río Magdalena, sus 500 afluentes y demás cuencas hidrográficas del país. Entonces, por eso nos convocamos, tuvimos una reunión nacional con dos características. Una, con presencia en diferentes municipios ribereños del río, especialmente en el Magdalena Medio y el Bajo Magdalena, y aquí en Bogotá estuvimos reunidos en la Universidad EXI como cuenca del río Bogotá, afluente del río Magdalena. Logramos una conexión de estas reuniones y en el marco de esa conexión se logró escuchar a todos los colectivos, a los procesos sociales, ambientales, de pescadores, de campesinos que viven día a día el río y logramos aprobar la Mesa Nacional del Río Magdalena, sus afluentes y cuencas hidrográficas del país. Bueno, en este espacio macro, de acuerdo a la zonificación que ha creado el IDEAM, estamos hablando de la Gran Cuenca Magdalena-Cauca. En esta Gran Cuenca está básicamente el área urbana andina de Colombia, donde podemos decir, de acuerdo a la información que tenemos, está el 90% de las áreas urbanas del país. Y precisamente los impactos que se generan desde los distintos municipios a todos los afluentes y en el caso del Distrito Capital a través de Fucha, Salitre, Tunjuelo y Torca, son impactos grandes que está recibiendo el río Bogotá y a su vez el río Magdalena. Pero, ¿cuál es el propósito de que esta decisión entre la comunidad, pescadores, campesinos, en fin, ambientalistas, líderes académicos, personas de todo el país, de la sociedad civil, hayan tomado esta decisión de haber constituido esta mesa nacional? Bueno, la motivación principal ha sido la participación en la COP16 en Cali. Inicialmente empezamos realizando un encuentro ambiental, una cumbre ambiental, como la llamamos específicamente, y en esa cumbre fuimos desarrollando una agenda que nos llevó a pensar que deberíamos estar articulados alrededor del río. Usted sabe muy bien, Pedro, que todos los ecosistemas están separados, pero tienen dos hilos conductores. El ciclo del agua, que se expresa muy bien en los ríos, y el ciclo de los nutrientes, que son las aves, la entomofauna, o sea, los insectos, que son los que hacen de conectores de los ecosistemas que están separados en la geografía. Y el río Magdalena, pues vimos que recogía toda esa problemática ambiental y al mismo tiempo es un conector de todo un ecosistema que nace en el macizo colombiano y en ese macizo está al lado de la Amazonía y logra una conexión con el Océano Atlántico, la Amazonía, a través del macizo por el río Magdalena, que nace en el macizo y desemboca en el Atlántico.
y logra una conexión ese macizo entre la Amazonía y el Océano Pacífico con el río San Jorge, que nace ahí en el macizo y desemboca en el Océano Pacífico. Entonces, mirando esa conectividad ecosistémica, pues nosotros somos parte de ella. Aquí en la sabana, pues tenemos los cerros orientales, los páramos, los humedales, tenemos todas las quebradas, los bosques, tenemos la reserva Vanderhamen y toda ella, toda esa estructura ecológica está conectada a través del río Bogotá, que desemboca en el río Magdalena, con un ecosistema nacional, como se los estoy describiendo. Entonces, todo ese recorrido territorial encierra toda la problemática ambiental que nosotros tenemos en el país. Y esa era como la forma de poder llegar nosotros a Cali con un ecosistema que represente toda la problemática nacional, todos los conflictos ambientales que pasan por la minería, que pasan por el uso del suelo, que pasan por la ganadería extensiva, que pasan por transformaciones agrícolas que vienen afectando los ecosistemas, que tiene centrales hidroeléctricas, que tiene contaminación, todo ese universo de conflictos ambientales que nos pueden llevar a representar una apuesta importante en Cali, alrededor del río Magdalena y todos los ecosistemas. Esa es como la inspiración. Pero lo interesante de todo este proceso, Pedro, es que las mismas comunidades, las mismas organizaciones sociales, campesinas, eh, etnias y el sector ambiental, pues consideran que había que llegar organizados, estructurados, y de ahí surge la propuesta de crear la Mesa Nacional del Río Magdalena. Esa postura y esa decisión como sociedad civil en donde están todas estas personas, todas estas comunidades y precisamente sectores tan sensibles de la comunidad como los pescadores que derivan su sustento de este gran río, de esta gran cuenca, es algo que como colombianos, como seres humanos, nos toca muy sensiblemente porque precisamente ellos han sido gran parte de las víctimas de los proyectos que se han venido haciendo, macroproyectos como la central hidroeléctrica del Quimbo, que recientemente el mismo presidente tuvo que ir a reparar a las víctimas por un fallo del Consejo de Estado. Pero todas estas personas que les duele y quiere el río, que están ahí en la ribera, pero que están también, como en el caso de nosotros, no estamos directamente ahí en la ribera del río, pero somos Cuenca Río Magdalena porque estamos en Bogotá y Bogotá, pues a través de sus afluentes, los cuatro afluentes con el río Bogotá, pues somos Cuenca Magdalena. Pero en esta parte tan sensible, en donde se quiere construir una solución, construirlo desde lo social, ¿usted considera, ingeniero Herman, que podemos llegar antes de la COP 16 ya con una postura constituida, con un documento específico para hacérselo conocer, no solo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino también a todas las corporaciones autónomas regionales que tienen incidencia y jurisdicción en la cuenca? ¿Usted cree que podemos llegar a eso como sociedad civil antes de la COP 16? Sí, claro que sí, porque como venimos haciendo un trabajo desde hace 3 meses, ya se han recogido muchos elementos de lo que ha sido la lucha, la defensa del río Magdalena por organizaciones que llevan casi 20 años. Mira, por ejemplo, lo que usted menciona del Quimbo, de Azoquimbo, toda esa lucha popular y de resistencia contra esta represa. Ahí hay muchos elementos ya recogidos de la lucha, de la forma como se mira el río y como todas las personas que actúan en su protección y defensa, pues ya tienen muchos elementos de juicio. Tenemos es que ser muy hábiles en hacer un documento muy sencillo, que no sea muy largo y que sea un pronunciamiento llamando la atención que el gobierno nacional tiene que mirar el río y vincularse a ese ejercicio de cuidado y de protección, porque es un río que ha determinado mucho la vida económica del país.
desde hace más de 500 años. Los mismos pueblos nativos utilizaban el río como forma de transportarse y forma de intercambio comercial y de desarrollar actividades productivas. Y el río sigue jugando ese papel actualmente. Y es mucha la carga que hay sobre el río que pues, realmente lo mantiene en una condición de peligro constante, de que el río pues llegue a perder sus funciones y sus servicios ecosistémicos. Lo que llama mucho la atención es porque el gobierno no mira el río, porque el río es como un gran ausente de la COP16. Y cuando uno se pone a hacer un balance, Pedro, se da cuenta que si el gobierno nacional asume un compromiso ante la COP16 con el río Magdalena, ese compromiso requiere como unos 52 billones de pesos, que son este recurso es en retraso de todas las obras de mitigación y de adaptación al cambio climático que tendría que abordar el gobierno nacional. Entonces uno comprende que es como un problema de falta de recursos. Por eso no mira el río, por eso es el gran ausente y alrededor de él es que nosotros tenemos que levantar esta voz para que el río llegue a Cali y realmente sea visible. Así es, y si usted me lo permite, quisiera hacer un complemento sobre esas precisiones que usted está dando, ingeniero Herman. El pasado jueves tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Central en la decimosegunda versión del Foro Nacional del Agua y veíamos allí cómo a través de distintos expertos se presentaban situaciones en donde ellos hablaban de la forma cíclica en que actúa el agua, la forma como se puede superar el tema de contaminación, pero me llamó mucho la atención que en lo que tiene el gobierno nacional, en lo que tienen las corporaciones autónomas, no aparece el enfoque de Cuenca, el obligatorio enfoque de Cuenca que está establecido principalmente en los planes de ordenación y manejo de Cuenca y que necesariamente se tiene que cumplir por tres condiciones. La primera, en el caso del río Magdalena y en el caso del río Bogotá, solamente para hablar de dos afluentes, de dos cuencas, hay fallos que ordenan su recuperación integral. En el caso del río Magdalena, no solo ordena su recuperación integral, sino que ha sido reconocido como sujeto de derechos. Y estas condiciones particulares desde lo jurídico llevan a que lo técnico, que es el tema de ordenamiento ambiental, se ejecute con la debida precisión. Entonces, en este planteamiento y en esta decisión civil de forma autónoma que ha tomado la ciudadanía, los dolientes del río Magdalena, definitivamente queda muy claro que hay un camino y una agenda específica que se tendrá que tratar, ya será después de la COP con el gobierno nacional, pero con una participación definitivamente incidente de todos los actores. Y cuando hablamos de todos los actores, ingeniero Herman, consideramos que los pescadores, los campesinos, los agricultores, en fin, toda la comunidad más sensible principalmente tenga una voz y voto en esta toma de decisiones, porque no veo de otra manera que se pueda hacer un trabajo realmente serio y responsable, no solo desde las instituciones que están obligadas a hacerlo, las autoridades ambientales, sino desde la sociedad civil y, claro, por supuesto, desde el sector privado. Pedro, y usted lo menciona muy claramente, ese evento que usted nos está comentando es realmente muy importante porque tiene que ver con toda la política referente a las cuencas y a la protección. Pero cuando usted mismo plantea que no se ve como ese compromiso directo, pues eso está muy ligado a todos los recursos que hay que invertir allí. Mire que pues uno de los problemas que ha tenido la administración de Gustavo Petro ha sido por el tema de los recursos. Están discutiendo un presupuesto eh, que los mismos congresistas están planteando, bueno, ¿de dónde lo van a financiar si hemos perdido recaudo por cambios que se han presentado en la economía en el tema de productividad? Entonces, cuando estamos hablando, bueno, vamos a abordar el tema de Cuenca, la forma de cómo entramos a descontaminar, pues esos son macroproyectos que requieren de muchos recursos.
Por eso el gobierno se mantiene un poco al margen de abordar de frente el tema, pero nosotros no lo podemos dejar pasar. Nos toca actuar organizados como sociedad civil. ¿Cuándo se compone la sociedad civil? Cuando muchos grupos organizados se unen, bien sea ONGs, grupos ambientales, colectivos, organizaciones de pescadores, de campesinos. Cuando generan una unidad de acción, ahí somos sociedad civil. Y tenemos que actuar como tal para presionar al gobierno, porque está bien que no tenga todos los recursos, pero se tiene que empezar a invertir. Las inversiones están yendo priorizadas en otros campos del tema ambiental, los dineros que tienen las corporaciones autónomas, que casi todos esos recursos de las corporaciones autónomas corresponden al 6 o 7% del predial que pagamos todos cada año en los municipios. Entonces sí existen unos recursos, pero los están priorizando para otros programas y el tema de cuencas y el tema del agua lo están dejando a un lado y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a presionar, organizados como sociedad civil. Así es. Y en el caso, por ejemplo, del Distrito Capital, como lo hemos planteado en distintos escenarios, vemos no solo la opción que esté todas estas instituciones públicas, privadas, la sociedad civil, sino también el sector académico. Y lo planteamos porque esa priorización de planes, programas y proyectos, que es un PONCA, para resumirlo para nuestra audiencia, necesariamente tiene que tener trascendencia no en el plan de desarrollo que esté vigente, sino en todos los futuros planes de desarrollo. Y creo que hay por ahí, ingeniero Herman y querida audiencia de Territorio Verde, podemos tener una salida porque esto tiene que tener una trascendencia en el tiempo y tiene que tener una sostenibilidad en absolutamente todos los escenarios. Y por eso realmente nosotros estamos muy complacidos, ingeniero Herman, en que los colombianos, todas estas comunidades sensibles, campesinas, pescadores, agricultores, comunidades y etnias estén constituidas en esa mesa nacional. La verdad nos sentimos también muy orgullosos de que ese gran paso que da la sociedad civil colombiana, pues realmente sea una premisa para que el gobierno nacional y el ministerio y todas las autoridades ambientales y a quienes tengan competencia en temas ambientales, pues podamos aunar esfuerzos entre todos. De verdad que es una buena noticia. Felicitaciones a todos los que están participando en esa mesa nacional del Río Magdalena. Muy bien, Pedro. Y como usted mismo lo plantea, vienen tareas muy concretas. Tenemos que salir de la COP, sentarnos a pensar cómo vamos a desarrollar la audiencia, a pensar en unas audiencias públicas, porque ya organizados así, tenemos que entrar a ser interlocutores con el gobierno nacional y tenemos que plantear una audiencia pública por el río Magdalena, donde esté el presidente presente, el ministerio y las corporaciones que estén involucradas para, bueno, plantear cómo vamos a actuar como agenda, cómo vamos a destinar recursos y cuáles van a ser los pasos, porque de todas maneras la mesa como tal, que tiene unos actores que están actuando en el territorio, pues se convierte realmente en un veedor y al mismo tiempo esas organizaciones también pueden ser partícipes de las soluciones, porque como hemos visto, nuestro proceso con los movimientos ambientales, campesinos, de productores, de microempresarios, pues también tienen propuesta, porque ellos viven la realidad del río, tienen actividad económica alrededor de los ríos, alrededor del río Magdalena, y tienen que entrar a ser actores protagonistas de la solución. Y al gobierno, pues, plantearle, ustedes han buscado la forma de tener unas inversiones donde participe más la comunidad, pues aquí está la oportunidad con el río. Y eso hay que presionarlo. Y ahí viene la tarea. Yo creo que tenemos que ir pensando en audiencias públicas alrededor de el río Magdalena, sus afluentes y todas las cuencas hidrográficas. En el momento en que tenemos una crisis del agua, es que el efecto, Pedro, perdón ahí que me amplíe, el efecto del cambio climático
que el Papa lo está llamando crisis climática, es el aumento de la temperatura y está cambiando el ciclo del agua, lo está cambiando, ubicado pues en el planeta. Y en este momento que teníamos grandes lluvias en el macizo, teníamos grandes lluvias en los páramos y en los cerros, las lluvias se están quedando en la costa atlántica por esas modificaciones que se tienen, por ese aumento de 1,3 grados centígrados. Entonces tenemos que abordar esa problemática y ahí es donde está la agenda. Y esa agenda hay que hacerla con el gobierno nacional. Así es. Y precisamente dos cosas para complementar su intervención desde nuestra esquina. Una, que el Acuerdo de Escazú facilita precisamente todos esos procesos de participación. Y la otra, que es esencial que hablemos de la restauración ecológica de todas estas cabeceras de cuenca y de toda la cuenca en general, porque es que no hay otra forma de hacerlo bien para que podamos volver a recuperar el equilibrio ecológico de nuestro país y hay que decirlo claramente del planeta. La restauración ecológica con especies nativas y el mantenimiento continuo que demanda después de que se inicia la restauración es esencial. Ingeniero Herman, de verdad que muy complacidos de tenerlo a usted en esta mañana de domingo, donde usted generosamente comparte su tiempo familiar, su tiempo personal con nosotros en Territorio Verde. Muchas gracias. Gracias, Pedro, y un saludo a Territorio Verde, a todas las personas que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar. Y ojalá los podamos tener vinculándose a todas estas tareas de este nuevo reto que estamos asumiendo desde las luchas ambientales. Mil gracias por la invitación. A usted, ingeniero Herman.